Estrada, Ricardo El Tuca Ferretti, le pido a mi chivermano Jorge Pietrasanta que pase, por favor. Tengo una misión con Pietra, se la dije. Si tú lo pides, con mucho gusto. Y Pietra, mi ¿todo querido bien? ¿Cómo andas? chivermano. Bien, muy bien. Tengo una misión contigo. Sí, convencerte de que el Tala tiene que ser el titular en la Copa del Mundo. Y llevas varios días. Sí, porque no confías en él. No, sí confío en él. Para ser el titular, no. Pero confío más en la experiencia. Ya sé que nuestros compañeros hoy no opinan lo mismo, pero yo confío más en la experiencia de Memo. Perfecto. De Memo Ochoa. Claro, sí. Pregunta, Pietra. Si Respuesta. Ochoa no es titular en estos dos partidos ante Portugal y Bélgica, Sí. ¿quién de capitán? Capitán, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, claro que sí. ¿Por encima del Cachorro? Sí. ¿De Johan? Sí, Ok. sí, totalmente. Está bien, me gusta. Y mira que Johan es capitán en su equipo en el Por eso Genoa, decía. en Italia. Y el Raúl Cachorro ha Jiménez. sido muchas veces con el Vasco capitán. Sí, señor. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, perfecto. Sí, Pietra, esa es mi gracias por opinión. estar con nosotros. Bienvenido, toma Venga, asiento. venga. Pasa, por favor. Ricardo El Tuca Ferretti, ¿qué tema le tenemos al Tuca? ¿Qué tema, señor Ferretti? ¿Cómo le va? Bien. Bienvenido. Que se va Culebro de los Tigres. Gracias a Dios. Creo que vamos empezando. Vamos a empezar el próximo torneo mejor. ¿Van a empezar mejor? Sí, aunque yo creo que saliendo el Culebro deberían de dar el puesto a André Pierre Gignac. Pues ya hay sustituto. Estaremos diciendo quién va a ocupar su lugar. Ah, bueno, pero mi candidato es otro. ¿Tu candidato es André Pierre Gignac en cuanto se retire? ¿O convencerle, así como convencieron a Pizarro? ¿Sabes que ella retírate? No, seas el porque técnico? Culebro se va terminando el torneo. Sí. Entonces, terminando el torneo, yo creo que termina Andrés, entonces ahí sería el pase. ¿Terminando este torneo se retira Gignac? Sí, yo creo que sí. Señor Ferretti, me urge ir con usted. Gracias por estar A con usted. nosotros. Bienvenido, siempre es un privilegio tener al Tuca, como es un privilegio tener siempre a Diony King, Dionisio Estrada. Bienvenido a Fútbol Picante. Música de Michael Jackson, papá. Lamento decirte que tu baile no se vio a cuadro, pero Lástima, entonces. Qué de lo que bueno. se perdieron. Sí, Lástima. sí. Dionisio Estrada, la gestión de Duilio Davino en selecciones nacionales, para ti, ¿cómo ha sido? Aunque él presuma de 3 títulos, pues ha sido mala. Porque al final de cuentas no estamos teniendo para el evento más importante en nuestro país una selección que realmente nos dé ilusión, confianza, esperanza, seguridad. ¿Esa es culpa de Duilio? En parte sí, porque supuestamente es el director de No selecciones. supuestamente es. Bueno, pero es que yo digo supuestamente porque cuando tú tienes la posibilidad de entonces ejercer el mando, el control, de ¿Cuál decidir mando? quién se va. Bueno, ¿Cuál control? Ese de quién es el técnico, quién llega, quién se va y ese tipo de cosas y él no lo. Ni no es- Duilio, ni Chucho Pérez, ni el que Entonces- tú sabes cómo funcionan las cosas ahí, Dionisio. entonces, pues te digo, supuestamente el director de selecciones nacionales, ahí es donde entra el Ya. supuestamente, o si quieres, aparentemente. No todo es responsabilidad y culpa de él, pero sí hay cosas que, bueno, deberían depender de él. Ahora, lo que sí hay que reconocerle a Duilio y probablemente, no sé si a Ibar Cisniega, Guárdate algo para el rato. a Mikel Arreola, pues es la mayor cantidad de equipos o selecciones muy buenas en estos últimos Rivales, cierto. eso sí, ¿no? Diony, gracias por estar con nosotros. Gracias Pasa, a ti, por papá. favor, a tomar asiento. Ahí está Diony King. Vamos a ir con León Lecanda para que nos cuente novedades de la selección mexicana de fútbol que se va a enfrentar este sábado en la reinauguración de un estadio azteca que, insisto, no está ni cerca de estar listo, dicen, o dirán cerca de un 80%. Me dicen ni eso, ni eso. Vamos primero con tema deportivo. León, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué novedades al interior de la selección mexicana de fútbol? Ya pudo hacer fútbol hoy Javier El Vasco Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento a puerta cerrada. Abrazo grande a Adal y a todos en Fútbol Picante. Con los 26 seleccionados, no para nunca el 11 titular, pero sí tiene ya desde luego la base del equipo que jugará el sábado contra la selección portuguesa con César Montes y Johan Vázquez haciendo la dupla en la central, Jesús Gallardo como lateral por izquierda, Eric Lira como el volante de recuperación, metiéndose también entre los centrales y en algún momento insiste en la línea de 5 como ha sido a lo largo
de este año. Y por supuesto Raúl Alonso Jiménez en el eje de ataque. Quizá por ahí Roberto El Piojo Alvarado, pero todavía quedan varias posiciones, entre ellos la portería, que irá definiendo el Vasco a lo largo de la semana. Por la información que tienes, León, ¿Fidalgo podría tener minutos desde el inicio o le haría como acostumbre el Vasco cuando alguien es llamado por reciente ocasión, como en carne y salchichonería, lo manda a formarse? Sí, mira, es una de las grandes incógnitas y sobre todo ante la numerosa cantidad de jugadores lesionados en el medio campo del tricolor. Esas posiciones eran en algún momento hace unos meses de Gil Mora y Marcel Ruiz. El segundo se perderá la Copa del Mundo y el primero está tratando de llegar a tiempo al Mundial. Yo creo, Adal, que esa respuesta estará muy clara el día de mañana. Fidalgo va a jugar el sábado, me queda clarísimo. Si lo hace de arranque, pues sería básicamente un golpe sobre la mesa, decir quiero ver al español naturalizado mexicano y lo que me puede dar en el equipo tricolor. Ahora, yo creo que mañana, Adal, podremos hablar ya con más precisión, de acuerdo a lo que nos puedan ir filtrando las fuentes del fútbol que ha hecho el Vasco Aguirre estos 2 días. Hablemos ahora del tema del Estadio Azteca. Decía yo recién, León, a mí me cuentan que la cosa está complicada en cuanto a poder llegar a término. Evidentemente, hasta incluso años después de que termine de celebrarse la Copa del Mundo, seguirá todavía haciendo trabajos en el mismo para que quede al 100%. Pero para la Copa del Mundo, o peor aún, para este sábado, me dicen, la cosa va a estar muy complicada, tanto adentro como afuera. ¿Qué sabes? Sí, Adal, lo mismo, ¿eh? Mira, te voy a dar un dato. Hoy, por la noche, todos los trabajadores, todas las cuadrillas que están adentro, hasta donde lleguen, ¿eh? Hasta donde llegue la obra, tienen que dejar el trabajo porque ya no habrá remodelación ni los días jueves, viernes, mucho menos sábado, el día de partido. Los únicos trabajadores que van a poder ingresar a partir de mañana son personal de limpieza, trabajadores del sistema eléctrico del estadio y personal esencial. Así es como nos lo han contado las fuentes, Adal, y eso desde luego implica el hecho de que ahora mismo están contratando hasta voluntarios, pagarles las 8 horas de una jornada laboral para ingresar a remover escombros. Es decir, mucha gente que pueda en un momento decir, oye, pues yo quiero trabajar hoy, me pagan el día y ayudo a limpiar de aquí al sábado. Entonces, Adal, está clarísimo que no va a estar lista la remodelación para este México-Portugal. Todavía quedarán varias semanas, pero FIFA el 11 de mayo toma el control del estadio y seguramente serán 4 semanas, 30 días antes de la inauguración México-Sudáfrica, donde se va a insistir muchísimo en tratar de llegar lo mejor posible al Mundial. Y mañana voy y que me paguen mi día, ¿no? ¿Perdón? Mañana voy, me presento, que me paguen mi día. ¿Tú? Sí, claro. Recoger escombros y todo, papá. ¿Tú vas a ir a recoger escombros? Sí, mañana. ¿Alguna otra precisión que quieras? No, nada más. Valió la pena. Saliendo a las 2 de la tarde, a ver, Diony, no es un estás 2:30 aquí, sales 10:30 de la noche sin problema. El tema de la limpieza en una obra de esta magnitud, perdóname, no es un tema menor. Y quienes lo están haciendo, mis respetos, porque de verdad es un trabajo arduo y bastante complejo. León, por último, recordarle a la gente, no hay estacionamiento, entonces la gente que va a ir en su coche, entiendo si vas en transporte público, en metro, etcétera, bueno, pues tendrás que caminar. Pero inclusive la gente que vaya en su automóvil tendrá que buscar algunos lugares, algunos estacionamientos, algunas calles lejanas, pero también entonces ingresar por vía peatonal, ¿no? ¿Pero en dónde? Sí, correcto, Adal. De hecho, el estacionamiento más cercano, digamos, o dos, los más cercanos, del lado en donde estamos, Calzada de Tlalpan, sería el de la Plaza Paseo Acoxpa, y del lado contrario, hacia Avenida del Imán, sería el de la Plaza de Gran Sur. Y de hecho, los servicios de movilidad, todas las apps y también los taxis, solo van a poder tener 3 zonas específicas de ascenso y descenso de pasajeros. Una del lado contrario, en la colonia Santa Úrsula, otra de este lado de Viaducto y una más justamente en Acoxpa. Entonces los aficionados van a tener que caminar lo que se conoce como la última milla, aproximadamente 1,2 kilómetros, 1,6 kilómetros hasta el estadio. El acceso más, digamos, del servicio de transporte público, el acceso más sencillo, entre comillas, es la estación del tren ligero Estadio Azteca, que es así, la tenemos aquí a unos metros abajo de nosotros, Adal. Y como recomendación también a quienes van a ir, entiendo que incluso cuando ya van caminando desde una distancia todavía lejana al ingreso final del Estadio Azteca, desde ahí ya les van a estar pidiendo sus boletos para que no se acerque gente que no tiene boleto, ¿no? Eso es normal. Correcto. En Copas del Mundo. Normal. Y si esto es un ensayo de Copa del Mundo, es normal. Sí. Para que no digan que en el
en México este tipo de cosas siempre se hacen mal. No, es normal en los mundiales desde hace mucho el que no hay estacionamientos en los estadios, todo lo toma la FIFA y tú tienes que caminar un buen rato, seas tenedor de derechos, medio con o sin acreditación o aficionado, tienes que caminar. Pero ¿por qué no hacen como Corea, Japón? O sea, en Japón, los estadios, tú llegabas y tenía camiones que te llevaban al estadio. Eso lo van a hacer. Estaban Va a haber, en la Copa del Mundo se va a hacer. Sí. Pero te dejaban, incluso para en el sábado. estadio. Sí. Sí. O sea, eso van a hacer y te van a dejar un kilómetro antes. desde... Un ¿Van a hacer eso? kilómetro. Sí, porque lo van a sellar Por con una eso, Copa yo del lo Mundo. que estoy diciendo es que Japón, tú bajabas del tren bala y caminó tantito, había un camión y el camión ya te dejaba A a la puerta del estadio. Sí, caminas de todas maneras. llamado 20, short, pero caminas. espérame, 50 Pero acabo de ver lo metros. Acá también va a haber algo. Ah, 50 metros de la No sé si entrada. 50 más. En el Qatar te dejaban los camiones todavía para caminarle un buen rato. No, Sí. en Japón no. Ni modo, Un ahora es kilometrito, pasito, un kilometrito. A pasito, tum, tum, Está papá. bien. Y ese dato lo tiene León Lecanda. Bueno, A ver, León, para rematar. Sí. Pues rápido, va a haber justamente puntos satelitales en la ciudad de donde la gente puede también llegar en transporte público y será transportado con el boleto en mano, eso sí. Por ejemplo, Zócalo Capitalino, Parque Ecológico Cuemanco en la alcaldía de Xochimilco, también el parque de diversiones de Six Flags en las faldas de la Jusco y también otros lugares como por ejemplo el Centro Comercial Santa Fe y también Plaza Carso en Polanco, ¿no? Entonces hay diversos puntos de diferentes direcciones de la ciudad, del este, del poniente, del norte y del sur, de donde la gente también podrá venir, pero sí que preparen unos buenos tenis y quizá una gorrita porque la caminata va a estar buena, ¿eh? Pero de Polanco al Estadio Azteca, ¿cuántos kilómetros son, mano? Y de Santa Fe. Sí. No, Laura, te llevan los autobuses. Pero ahí van a venir los El autobuses. tema es que hay que irse con tiempo porque van a estar llenos. Ah, sí, hay que ir. Hay una estación Eso aquí sí. del tren en el Estadio Azteca y ahí caminas prácticamente nada. El problema va a ser ese, cómo van a estar de llenos. Hay que El ir muy tema temprano es al que estadio. entendamos ¿Qué? que no tiene caso llevar nuestro automóvil particular, que hay que irse en el transporte que ofrecen, en el transporte de las Que no hay que aplicaciones, hacer un escándalo de eso, en porque por ejemplo taxis. en la Fórmula 1 pasa lo mismo, no hay estacionamiento en el autódromo. Y No hay. también hay camiones que te llevan, Sí, autobuses de que te acuerdo, llevan. y ahí está la salida del... Habrá gente que diga, bueno, pues yo me voy en bicicleta, perfecto. Nada más que ojo donde dejen la bicicleta también. Bueno, León, gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes, saludos. Ahora, Abrazo fuerte. León Lecanda con la información Yo de la no- selección mexicana de fútbol. ¿Qué te inquieta, Diony, Que ahora? va a ir a trabajar al estadio mañana. ¿Ahora qué? sí, voy a hacerlo, ¿sabes por qué? Voy, ¿a qué hora vas? Porque no me gustó ¿Qué? que dijeras que estás preocupado. ¿De qué? ¿Por qué tienes que estar preocupado si el estadio al final cumple o no cumple como tendría que estar? Al final la FIFA, que es la que importa que dé la luz verde, a ellos les vale gorro. Ellos dijeron, va a como esté el estadio. No sé por qué estamos haciendo tanto escándalo. Ahora, yo entiendo que tú no eres de esas personas, pero sí hay personas que en este momento el que el Estadio Azteca no esté como tendría que estar para Portugal y no vaya a estar como tendría que estar para la Copa del Mundo, están felices. Oh. No me da la impresión, yo escucho el pálpito de las redes, algunos otros medios. O sea, ¿quién no, sigues? no, es que el Azteca no está no va a estar listo, es que ahí no se podría jugar un partido de Copa del Mundo. Yo no sé, y como que están hasta sonrientes de que no esté listo. perdón. Es Lo que una pasa es que- tontería, se me hace una tontería. Sí. Y si FIFA ya dijo, va, se Sí, acabó. pero lo de Portugal, si la gente filtra ciertos videos y todo esto, el aficionado extranjero a lo mejor no va a venir a la inauguración. Este es el detalle. Porque nosotros no tenemos problema, queremos apoyar y vamos y esto. Pero ciertos videos que pongan de partido de Portugal y Bélgica no es en el Azteca. No, es en Chicago. Es en Chicago. Pero de Portugal, la gente de afuera va a decir, no, pues no voy. Pero ¿sabes qué pasa, tú? Y ahí pudiera... Pero para la inauguración no importa. Se va a llenar de 80,000 mexicanos Sí. prácticamente, ¿no? Esto sí, pero ¿cuántos aficionados quisieran ver una inauguración otra vez, tercera vez en el Azteca? O sea, Sí. sería importante para muchos aficionados que
cada año, cada mundial, comparecen a ver un mundial. Sí, yo más que las cercanías de los estadios, porque no van a tener estacionamiento en ninguno de los tres, porque es una situación FIFA, no es La política, sí, una regla. Es Sí. el problema de el transporte para los extranjeros cuando lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México. Ese sí es un problema, ¿no? Que ya con aplicación no puedes solicitar. Ese sí es un problema. Y Va a entonces el ser taxi les solamente va a salir bastante taxi carito. del además. aeropuerto. Sí, señor. Y ahorita Y a ya hay ver unas si se dan colas abasto, ¿eh? tremendas La cosa para es poder esa. tomar taxi. No, bueno, que te obligan a tomar el taxi al aeropuerto, perfecto. Pero que haya suficiente cantidad. Si no, tienes que esperarte colas de 2 horas. Así Mínimo. Sí, y yo estoy preocupado, bueno, no preocupado, pero inquieto, Diony, es una mejor palabra, ¿te gusta? Sí, Porque al sí. final No le gusta es- que te preocupes porque te quiere. Sí, no es bueno preocuparse. En mi familia me dicen que me preocupo mucho y tienen razón. Pero sí me inquieta porque es una grandísima oportunidad para mostrarle al mundo lo que es México. Sí. O sea, una cosa es, y yo sí, perdón, ya saben que soy porrista y me envuelvo en la banda. Sí, Yo soy. también. Sí soy. Pero quitando lo deportivo, pues también es una manera de decir, miren, en México sabemos hacer las cosas entiendo, bien. sí. En México tenemos una cultura, una gastronomía, muchas cosas, sitios turísticos maravillosos, preciosos, Diony. Y el Estadio Azteca, pues al final es un símbolo importante de este país en el plano deportivo. Entonces, ojalá que todo esté a la altura, a la perfección, en términos de organización, en términos de seguridad, en términos Los dos logísticos. mundiales en términos pasados deportivos, estuvieron todo. extraordinarios. Entendiendo que Veremos. conforme avanzan los mundiales, la FIFA cada vez se pone más estricta, ¿no? Y te exige más cosas. Pero, y volviendo, yo entiendo lo que tú dices, pero, y también digo, bueno, hay que, en su momento, me imagino que una vez que pase la Copa del Mundo, se sentarán los que hicieron la planeación, por qué no se cumplió esto en tiempo y forma, con los dueños, y X y Y, y probablemente hasta podría haber consecuencias de penalizaciones o sanciones. Pero ahorita ya, lamentablemente, es lo que hay. Entiendo que tuvieron 8 años para renovar el Estadio Azteca, que Ese es el tema. hubo mucho tiempo, Ese es el tema. y que la Se perdió mucho planeación tiempo. que quizá se tenía prevista no se llevó al pie Se de la perdió letra, mucho porque al principio, sobre todo, se perdió mucho tiempo también por el tema de los palcoavientes. Sí, ¿no? ese de los palcos fue un problema serio. Problema Serio también. Dicen que la cancha está muy Fenomenal, bien, ¿no? Fenomenal. Luego tendrán que hacer trabajos también para la NFL, que viene la siguiente temporada. Pero mientras, pues a ver qué se presenta el sábado y qué vemos de videos, como dice Tuca, que subirá la gente. que sea Habría dentro del gente que estadio. esperaba, no, es que queremos que el Estadio Azteca hubiera lucido como el Sofá o el AT&T. No. Para eso tendrías que tirarlo completamente y entonces hacer un estadio como hacen en Estados Unidos. Pero esa estructura del estadio es ya histórica, legendaria. No le y puedes más- mover, no le Sí. puedes mover. Pero hazlo entender a Que de cierta por sí gente. el colorcito rojo del techito, así que tú digas. ¿Qué, ya te sientes que es de Chivas o qué? No, al revés, no me pensé que encantó. Digo, no sé, Pues sí, acá pero me es imagino por el situación de- patrocinador. que lo tiene que retirar, como nos decía León, ¿no? Un mes porque va a antes. ser el estadio Lo tienen que Ciudad de retirar un México. mes antes, Hay sí. que ver qué Pero es lo que estos hacen ahí. estadios como el Azteca, o no sé, estadios como el Soldier Field, que son legendarios. El son mismo bonitos, Jalisco. sí, no le mueves, me refiero, y pongo un ejemplo de uno que es fuera de México, ¿no? Porque son así, son Sí. bonitos. Yo no quisiera que tiraran, pero lo van a hacer, por ejemplo, el San Siro, ¿no? Allá Claro. en Milán, Claro. para hacer uno A mí bueno, me uno nuevo. extrañó. Pero no lo hicieron con el Maracaná. No, Lo hicieron con Wembley, pero no sé, yo soy Pero de el esos- Maracaná de no lo esos tiraron, amantes y Tuca. románticos. a la antigua. Lo renovaron para el Mundial. Correcto. Y costó $300 millones De, esa de renovación. 200,000 personas que entraban, Sí, a 80,000, pasó ¿no? 80,000, Sí, Pero eran paradas antes, ¿no? 40,000, Sí, y 40,000 paradas de las 200. ahora, a mí sí me 160 sentados. A mí sí me extrañó en su momento, hablabas de Chicago, con la comunidad también latina que hay y lo que tú quieras, que no haya sido considerada sede mundialista. Quizás por lo que dices tú del tema Del estadio. del estadio. Pero la Sí. zona, el estadio es muy bonito y la zona es muy bonita ahí, sí. donde está el Soldier Field, pero bueno. Pues a ver qué pasa. Será un ensayo. Vayan con esa mentalidad. Todavía le falta el estadio. Y bueno, pues habrá que ser un poco pacientes y comprensivos. No nada más con el estadio, también con la selección. ¿Qué? Más ¿Te con ríes? ellos. ¿Qué estará menos mal, el estadio o la selección? Es una buena pregunta. Pero hay, pienso que el hay estadio. otro tema que hoy me interesa. ¿Cuál? El de Tigres. ¿Lo quiere decir ahorita o
Más adelante, señor Ferretti. No, Su opinión sobre el tema Tigres. Más qué adelante. bueno que se va. Ya te dije, qué bueno. ¿Qué parte no Aparte entiendes? no hacía nada, no mandaba nada, todo era manejado. ¿Por quién? Por la parte de Cemex, de Duende, pero no es Duende. Al ratito nos cuenta bien el chisme, ¿no? Sí. Bueno, ya está con nosotros Pablo Barrera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Pablo Barrera. Mucho que platicar, selección mexicana, Pumas, actualidad del fútbol mexicano y mucho más. Pausa y regresamos con Pablito Barrera. Quien lo presentara, señor Ferretti, ahí está Pablito Barrera. Uno de los grandes hijos que tengo. Ah, sí. Pero yo quiero que lo mucho presente cariño. Sí, como lo presente. Como le habló. en la pausa. Sí, antes- Como le habló en el corte. o en el corte, o como le hablaste en el entrenamiento alguna vez. ¿Qué quieres, Pablito? Y dijo alguna No, al otra. contrario, lindura. gracias. Bienvenido, Pablito, Pablo, de ¿cómo estar estás? aquí con nosotros. No, Con muchas Nadal, gracias por la invitación. Gracias a Tuca, que bueno, creo que fue el entrenador que me dio la confianza y una experiencia muy bonita bajo su mando. A mí me gustaría que así como el Tuca trataba a varios de los futbolistas, tratara también a varios de aquí que vienen a la mesa, pero bueno, no podemos seguir demasiado. Pablo, ¿cómo ves a la selección al mando de Javier Aguirre estando tan cerca a la Copa del Mundo? ¿Qué sensaciones? Porque hay una mayoría de opiniones que apuntan que quizá no les ilusiona demasiado, que tienen dudas, que no vamos a ver un equipo tan espectacular. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves al Tri? Mira, la verdad sí, digo, no está nada fácil, pero creo que, digo, también el Vasco fue de los entrenadores como Tuca que me dio la oportunidad, sobre todo en selección y en España. Y creo que su manera de trabajar a lo mejor no es tan vistosa, no es para el público, pero al final creo que es efectiva. Y yo confío plenamente en la selección, en el Vasco, que sea un aliciente la gente, aquí en México el Mundial. Creo que eso nos puede dar un extra, como a todo mexicano, que de repente esos extra que tenemos en la cancha nos ayuda a dar el máximo en el campo. ¿Cómo vive Javier Aguirre las Copas del Mundo, la intensidad que les pide a sus futbolistas? Porque muchas veces él, y creo que hace bien, habla del privilegio que conlleva que juegues un Mundial vistiendo la camiseta de México en México, y eso creo que le da otra dimensión, ¿no? Sí. Sobre todo él lo que ve primero, y bueno, a mí me tocó el tiempo que estuve en el proceso de Sudáfrica, que en realidad vayas a la selección con ganas de hacerlo de buena manera, con gusto, que vayas con esa alegría como si estuvieras en tu equipo. Creo que esa es la parte importante o la parte primordial de un jugador que vaya a representar a su país con orgullo, de ponerse la playera y dejarlo todo en la cancha. Entonces creo que desde ahí el manejarse de esa manera el Vasco, creo que es bueno para todo el plantel, y más aparte tiene la experiencia pues enorme en mundiales, y creo que eso también va a ayudar al equipo a poder dejar fuera el tema del nerviosismo. Y bueno, tenemos también a Rafa, que es auxiliar, que creo que también esa parte va a ayudar bastante a los compañeros. Cerca de 60 partidos, mi querido Pablito, te mando un abrazo con Selección Nacional. Tú estuviste en otras categorías también, tienes toda esta experiencia, pero también desde muy joven con Selección Nacional. Se viene un interesante cambio generacional que varios de estos jugadores que está llamando Javier Aguirre tendrían que estar incluso como titulares en la Copa del Mundo, ¿o cómo lo ves, Pablo? Hola, Pietra. Sí, claro. Creo que viene un cambio generacional muy importante y donde pues están saliendo buenos jugadores. Hoy en día es darle esa confianza, porque creo que la han demostrado en sus equipos, es darle esa confianza ahora en el Mundial. Creo que es la mayor vitrina para todo jugador mexicano, y que yo creo que estamos capacitados y estamos preparados para hacerlo de buena manera. ¿Tuca? No, Pablo, te entiendo todo esto que mencionas, pero dime una cosa, futbolísticamente, ¿qué nivel ves a la selección? Uy, pregunta complicada, pero la verdad, los partidos que he visto en los amistosos no ha sido tan bueno, no ha sido
futbolísticamente nada grato para la gente, para nosotros que vemos acá en la televisión, pero creo que sabemos todos que es el proceso de la selección. Todos los procesos de eliminatorias o partidos amistosos siempre se viene con altibajos, y te juro, a mí me pasó en el 2010 y llegas al Mundial y nos pican el orgullo y sacamos lo mejor de los jugadores. Yo quiero pensar, y yo lo veo positivamente de esa manera, que cuando sea el primer partido del Mundial, el equipo dará otra cara. Y comparando ahora que tú mencionas 2010 para el Mundial y todo, el nivel de talentos de ustedes a ¿cómo lo ves? No, es que a mí sí me tocó talentos impresionantes, la verdad. Ahí me tocó Rafa, me tocó Salcido, Guardado, Torrado. La verdad que me tocaron jugadores impresionantes. Hoy yo creo que sí le hace falta a lo mejor jugadores de jerarquía a la selección, que también confío, por ejemplo, que ahora tenemos a Raúl, tenemos a Edson, que para mí son gente de jerarquía que pueden ayudar bastante a los jóvenes, pero sí hoy estamos escasos de jugadores de experiencia. Estamos lejos, ¿verdad? Sí. En el saludo, Pablo, y justamente más o menos relacionado con esto, espero que ahora que ya estás retirado del fútbol, quizás no tengas ningún inconveniente en expresar, si es que así lo sientes, porque de pronto hay algunos futbolistas que les cuesta establecer, pero durante mucho tiempo se ha establecido que esta generación no tiene la calidad que sí tenían las anteriores. ¿Coincides con eso? Yo creo que no pasa, por calidad, yo creo que pasa más por, te vuelvo a repetir, jugadores de experiencia, jugadores de jerarquía, que bueno, a mí me tocó en el 2010 y casi el proceso del 2014, y pues, tú ibas a la selección y tenías referentes, te voy a repetir, como en 2010 me tocó Rafa, me tocó Guille, me tocó el Conejo, Torrado, eran mínimo 6, 7 jugadores que tú platicabas con ellos y te hacían sentir cómodo en la selección, te hacían sentir libre para poder jugar. Entrabas a la cancha y recuerdo perfectamente que tanto el Vasco como Rafa, Torrado me decían, a ver, Osorio también, cuando entres a la cancha, haz lo que tú sabes. Despreocúpate el tema defensivo, yo me encargo de eso. Tú encárgate el tema ofensivo y de ahí nos arreglamos. Ese tipo de cosas creo que hoy en día hace falta en la selección, porque calidad sí la hay, pero al final en un escenario como el Mundial, pues no es nada fácil, ¿sabes? Qué bueno que traes a colación el tema del Mundial del 2010 y te pregunto también, entonces, ¿qué notas distinto, futbolísticamente hablando, del Javier Aguirre del 2010 en la selección que juega y se plasma en la cancha de aquel entonces con la de ahora? ¿O es pan con lo mismo? Yo creo que es algo similar, te vuelvo a repetir, creo que Javier no le gusta el fútbol vistoso, él le gusta un fútbol estar bien parado y después de empezar ahí a que el equipo empiece a crear jugadas. Creo que es más, lo mismo que a mí me tocó en Sudáfrica 2010, obvio, a lo mejor, no sé si un poquito menos de talento como teníamos en el 2010. Oye, Pablo, ya que hablas de experiencia o la pregunta anterior que yo te hacía de la nueva generación de la juventud, concretamente para este Mundial, en la portería, ¿Memo Ochoa o Tala Rangel? No, para mí Memo Ochoa. Memo Ochoa, porque te juro que yo lo vi mucho tiempo en selección y es impresionante. Y aparte te da una seguridad en la portería que yo creo que para un Mundial ayudará bastante a los compañeros, a los seleccionados. Tener a Memo en la parte de la portería será mucha confianza. A ver, Pablo, ya que te animaste con el portero, danos tu 11. Para ti, ¿cuál tendría que ser el 11 que tenga México en la Copa del Mundo? A trabajar, chivo hermano. Bueno, pues entrados en gasto, está bien. Es que el tema es que si no, que lo regañe el Tuca como lo regañaba en Pumas. Porque no tenemos, pues hoy en día hay muchos que para mí van a estar en el Mundial, sobre todo los que están en Europa, los que están lastimados. ¿Acaso Huescas, que a lo mejor está ahí un poquito, que será difícil que regrese de esa lesión de rodilla, que es complicada porque yo tuve 4?
pero un 11 ahorita no te podría decir para el Mundial. Pues sí, es cierto. En tu Si posición. nosotros no sabemos, pobre Pablito, lo pusiste. Si Tuca lo no pusiste. sabe. Bueno, te la pongo más fácil. En tu posición, ¿a quién te gustaría ver? En mi posición, No hay, Pablo. No hay extremo. Este es lo que se necesita en la selección hoy en día. Y uno más, otro por izquierda. No tenemos extremos. Dime. Bueno, Pablo, perdón. Con esta velocidad que todavía en sus últimas Exacto. temporadas mostraba Pablo, ¿eh? Velocidad y disparo. Sí. Perdón, Pablo. no pasa nada, Tuca. Pues digo, es difícil porque yo por lo menos en su momento creo que Uriel Antuna era de los que yo sentía que se asemejaba a lo que yo tenía, pero hoy creo que está descartado para la selección. Ahí en fuera no sé, por izquierda puede ser el Piojo Alvarado, que también es de los jugadores que me gusta, que en no lo Chivas se ponen por acomoda izquierda. más por dentro. ¿Ves? Entonces, No, es una bronca, no hay. O sea, el problema no es el centro delantero, eso está clarísimo. Pero lo El que problema es quién acabas le va de a decir, acompañar. Pablo, Estoy de o acuerdo. sea, la necesidad de tanta gente de que pone el Piojo por el lado derecho, ¿por qué no lo ponen del lado izquierdo, donde realmente todos los equipos se interesaron en él? Con Necaxa ahí jugaba. ¿Y dónde juega con Chivas? ¿De qué lado? Derecho. ¿Y cómo lo hace ahí? qué carajo hace? cómo lo hace en No Chivas? hace nada. En Chivas no hace No nada. hace nada. ¿Qué? Hombre. Perdón. No hace nada. Perdón si te lastimó el Tuca. Pero- No hace nada. No quiero que se vaya Pablo Barreras y que nos cuente una anécdota que hayas tenido con el Tuca, Pablo. Y otra con Javier Aguirre. Sí, también. justo con el Tuca estuvo una muy buena, que, bueno, tengo dos, que A fue, ver. la primera es cuando nos agarró bailando a mí y a David Toledo en el estadio. Justo estábamos centro y remate, siempre nos ponían al final, los centradores por las bandas y los delanteros en el área. Y estábamos entrando y justo está explicando el Tuca a los delanteros los movimientos que él quería. Y en el estadio, en las gradas del estadio, cuando están arreglando, ahí ponen pues la radio y empieza la música. Y justo con Toledo nos agarra, era una cumbia, una salsa, no me acuerdo, y nos agarra dando una vuelta Toledo. Y Tuca nos grita, ¡para abajo! Y nos vamos a la hielera en el medio campo, nos sentamos. No, ahí no, hasta abajo. O sea, literal, hasta el vestidor. Y la verdad, yo sí Se los corrió de la cancha por bailar. Sí, literal nos sacó de la cancha, pero yo sí estaba un poco pues preocupado porque yo apenas empezaba con minutos ahí en los segundos tiempos con Tuca y yo sí estaba preocupado porque dije, seguro me voy a ir a la primera al otro día. Pero fíjate, una deuda padre porque bajamos al vestidor y todavía en el vestidor nos manda a llamar Tuca a su lugar. Y ya nos dice, mira, yo entiendo perfectamente que son jóvenes, que les gusta disfrutar el fútbol, pero a la hora de trabajar, es seriedad conmigo, por favor. No quiero que vuelva a pasar. No sabes, te juro, los traía acá arriba y... El descanso. Ya nunca más volvió a bailar en las bodas, ya bailó. Hasta la fecha. Entonces, ¿te debutó Tuca? No, me debutó Miguel España, pero Tuca fue el que me dio ya la confianza para estar en primera división, exacto. Justo también me dijo me acuerdo perfectamente, fue una pretemporada y estaba el momento de que el Parejita lo quería Cruz Azul. Y Tuca me dice, oye, ¿ya estás listo? Le digo, no, pues sí, porque te voy a vender al Parejita y te voy a meter, lo quiere Cruz Azul. Digo, sí, yo estoy listo. Y literal sí se vende y al siguiente torneo es cuando empiezo ya a iniciar los partidos. Bueno, desde la pretemporada. Pero los momentos difíciles, imagínate, tener por el lado derecho a Efraín y a Pablo. No, hombre, hermano. Y que además los dos Qué decidieron grandes emigrar a recuerdos. Europa, ¿no? También. Sí. Pablito, te agradecemos mucho que hayas estado Un con nosotros abrazo. en Fútbol Picante. Te mandamos un fuerte abrazo, que se repita. Muchas gracias igualmente y gracias por la invitación. Saludos a todos ahí en la mesa. Y ya ni hablamos de los Pumas, que andan muy bien los Pumas ahora. Hacemos pausa y regresamos. Donde realmente se exijan, porque no se trata de exportar jugadores por exportar, se trata de formarlos en entornos que los preparen para lo que
exige el fútbol internacional. Y mientras eso no pase de manera consistente, la selección va a seguir teniendo ese techo, ese límite que le impide dar el siguiente paso. Pero incluso con esas limitaciones, hay margen para mejorar. Hay cosas que sí se pueden trabajar, que sí dependen directamente del cuerpo técnico. Y ahí volvemos otra vez al tema de la idea de juego, porque independientemente del nivel individual, un equipo bien trabajado puede competir, puede cerrar espacios, puede ser ordenado, puede ser efectivo, puede maximizar lo que tiene Anne. Y eso es lo que se le está pidiendo a México, no que juegue como Brasil o como Francia, sino que juegue como un equipo que tenga sentido, que tenga coherencia, y eso implica tomar decisiones claras, definir un sistema, trabajar automatismos, darle continuidad a ciertos jugadores, generar sociedades dentro del campo. Porque el fútbol no es solo talento individual, es conexión, es sincronización, es entender cuándo moverte, cuándo pasar, cuándo presionar, cuándo retroceder. Y eso solo se logra con trabajo, con tiempo, con repetición, con claridad, y por eso preocupa que a estas alturas todavía no se vea, que todavía haya tantas dudas, que todavía se estén probando cosas básicas, porque el tiempo no es infinito. El mundial se acerca y cada día cuéntanos, y en ese contexto, cada partido se vuelve una prueba, una oportunidad, pero también un riesgo, porque si las cosas no salen, la presión aumenta, las críticas crecen, el entorno se vuelve más pesado. Eso también afecta, porque no es lo mismo jugar con confianza que jugar con miedo a equivocarte. No es lo mismo sentir el apoyo que sentir la presión constante, y ahí es donde el manejo emocional también juega un papel importante, tanto del técnico como de los jugadores, porque necesitas mantener el equilibrio, no caer en la desesperación, no cambiar todo por un mal resultado, pero tampoco ignorar los problemas, y ese balance es muy difícil. Muy difícil, pero es lo que marca la diferencia entre un proceso que se consolida y uno que fracasa. Y mientras tanto, la afición sigue observando, sigue opinando, sigue exigiendo, porque al final el fútbol es pasión, es identidad, es orgullo, Arre. Y la selección mexicana representa todo eso, representa a millones de personas que quieren sentirse identificadas, que quieren sentirse orgullosas, que quieren ver a su equipo competir de verdad, y hoy esa conexión no está del todo fuerte, se ha debilitado, se ha desgastado, y recuperarla no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque el fútbol tiene esa capacidad de cambiar rápido, de dar giros inesperados, de sorprender, y quizá este equipo todavía está a tiempo de hacerlo, de encontrar su camino, de construir algo que realmente valga la pena. Pero para eso necesita algo más que palabras, necesita hechos, necesita decisiones, necesita valentía para dejar fuera a quien no está en su mejor nivel. Valentía para apostar por quien sí lo está. Valentía para mantener una idea, aunque haya críticas. Valentía para cambiar lo que no funciona, porque al final el mayor riesgo no es equivocarse, es no intentar nada diferente.
Y eso es lo que México no se puede permitir en este momento, porque seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, no es una estrategia, es un error y el margen para corregir se está reduciendo. Así que la pregunta final vuelve a aparecer. Más fuerte que nunca, ¿qué camino va a elegir la selección mexicana? ¿El de la comodidad, el de lo conocido, el de repetir fórmulas que ya no funcionan, o el de la transformación, el de asumir riesgos, el de construir algo nuevo? Porque la decisión que se tome ahora no solo va a definir el próximo mundial, va a definir el futuro del fútbol mexicano. Y tú, que has seguido todo este análisis, que has escuchado cada argumento, cada crítica, cada duda, también tienes algo que decir, porque esto no es solo un equipo, es una historia que se está escribiendo en tiempo real. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que termine? Y si seguimos profundizando, hay un punto que casi nunca se dice abiertamente, pero que todos sienten, y es esa sensación de que la selección mexicana juega con un freno invisible, como si algo la detuviera, como si nunca terminara de soltarse, como si siempre estuviera a medio camino entre lo que quiere ser y lo que realmente es. Y eso no se explica solo con táctica. No se explica solo con nombres. Eso tiene que ver con identidad, con confianza, con convicción. Porque cuando un equipo cree en lo que hace, se nota, juega con otra energía, con otra intensidad, con otra seguridad, toma decisiones más rápidas, más claras, más agresivas, y en cambio, cuando hay dudas, cuando no hay una idea firme, todo se vuelve más lento, más predecible, más fácil de neutralizar. Y eso es exactamente lo que le pasa a México en muchos partidos. Tiene momentos donde parece que puede, donde insinúa, donde ilusiona, pero de repente se apaga, pierde ritmo, pierde claridad, se diluyen. Y ahí es donde muchos hablan de la falta de personalidad. Pero no es solo eso, es la consecuencia de un sistema que no termina de consolidarse, de un equipo que no tiene automatismos, que no tiene respuestas claras cuando el partido cambia, porque en el fútbol los partidos no son lineales, cambian constantemente. Hay momentos de presión alta, momentos de repliegue, momentos de transición, y necesitas saber cómo actuar en cada uno de ellos, y para eso necesitas trabajo, repetición, claridad. Necesitas que los jugadores sepan qué hacer casi de memoria, que reaccionen sin dudar, y eso hoy no se ve en la selección mexicana. Y entonces volvemos otra vez al origen, al proceso, a cómo se construye un equipo, porque no es algo que se logre de un día para otro, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere consistencia, pero también requiere dirección. Alguien que marque el camino, alguien que tome decisiones, alguien que sostenga una idea. Y ahí es donde todas las miradas apuntan otra vez al banquillo, porque al final el técnico es quien define eso, quien decide cómo se juega, quién juega, cuándo juega, por qué juegan, y sí, el contexto influye, claro que influye, pero también hay margen de acción. También hay decisiones que dependen directamente de él. Y por eso, cada convocatoria, cada alineación, cada cambio durante un partido se analiza tanto, porque en esas decisiones se refleja la idea, se refleja la visión Y cuando esas decisiones parecen contradictorias, cuando cambian constantemente, cuando no hay una línea clara, la confianza se pierde
Y eso afecta a todos, a los jugadores, a la afición, al entorno. Y en medio de todo esto, hay algo que no se puede ignorar, el tiempo. Porque el tiempo en el fútbol es implacable. No espera, no sé, de ti, y cada día que pasa es una oportunidad que se pierde o que se aprovecha. Y en el caso de México, la sensación es que se han perdido demasiadas oportunidades, que se ha avanzado menos de lo que se debería. Y eso es lo que genera urgencia, lo que genera presión, lo que hace que cada partido se sienta más importante de lo que normalmente sería, porque ya no hay tanto margen para probar, para equivocarse sin consecuencias. Ahora cada decisión pesa más, y eso también puede ser un arma de doble filo, porque la presión puede empujar a mejorar, pero también puede paralizar, puede generar miedo, puede llevar a decisiones conservadoras, y ahí es donde se necesita carácter, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores, para no caer en ese miedo, para no jugar a no perder, para no conformarse, porque si algo ha demostrado el fútbol es que los equipos que trascienden son los que se atreven, los que arriesgan, los que tienen una idea clara y la llevan hasta las últimas consecuencias sin error. Y México necesita acercarse a eso, necesita dejar de reaccionar y empezar a proponer, necesita dejar de adaptarse siempre al rival y empezar a imponer condiciones, y eso no significa ser ingenuo, no significa atacar sin orden, significa tener una identidad, saber cuándo presionar, cuándo atacar, cuándo defender, pero hacerlo desde una idea propia, no solo en función del rival. Y eso es un cambio de mentalidad importante, porque durante mucho tiempo México ha sido un equipo que compite, que lucha, que a veces sorprende, pero que rara vez domina, que rara vez impone. Y si quiere dar ese siguiente paso, tiene que cambiar eso. Pero ese cambio no es solo táctico, es cultural, es estructural, es una forma distinta de entender el juego, y ahí es donde todo vuelve a conectarse. La formación de jugadores en la liga local, las decisiones dirigenciales, el trabajo en selección, todo forma parte del mismo sistema. Y si una parte falla, afecta a las demás. Y por eso no hay soluciones simples, no hay una única respuesta, no hay un solo culpable. Es un conjunto de factores que tienen que alinearse, y eso toma tiempo, pero también requiere intención, requiere voluntad de cambiar, requiere autocrítica. Y esa autocrítica es quizá lo más importante, porque sin ella no hay mejora. Y durante mucho tiempo, el fútbol mexicano ha evitado mirarse al espejo con honestidad, ha preferido quedarse con los resultados a corto plazo, con las victorias que maquillan problemas, con los discursos que tranquilizan. Pero eso ya no alcanza, porque la realidad termina imponiéndose, y hoy la realidad es que México está lejos de su mejor versión, lejos de competir al nivel que aspira, pero también es cierto que no está condenado, que tiene margen, que tiene recursos, que tiene talento para mejorar, y eso es lo que hace que todo esto sea tan interesante, tan frustrante, pero también tan esperanzador, porque el potencial está ahí. Solo falta encontrar la forma de aprovecharlo. Y quizá ese sea el mayor reto, convertir ese potencial en rendimiento, en resultados, en una identidad clara. Y para eso
todos tienen que dar un paso adelante el técnico, asumiendo decisiones firmes a los jugadores, elevando su nivel y su compromiso a los directivos, generando un entorno más transparente y enfocado en lo deportivo y la afición, exigiendo pero también apoyando cuando se vea un esfuerzo real, porque al final el fútbol es un reflejo de todo. Eso, y si todo eso se alinea, las cosas pueden cambiar, pero si no, la historia seguirá repitiéndose ahí. Y entonces, dentro de unos años, estaremos otra vez en la misma conversación, haciendo las mismas preguntas, buscando las mismas respuestas. Y eso es lo que nadie quiere. Por eso, este momento es tan importante.